días, hola a todos y bienvenidos a esta nueva entrega dentro del marco de nuestro eje temático 2023, Empresa, Europa y Competitividad, ganando el reto internacional. Una nueva entrega porque tendremos otra en septiembre y va a la segunda. Hoy nos vamos a enfocar en el sector químico y ciencias de la vida. Vamos a contar con 3 representantes de este sector para darnos alguna luz sobre la repercusión que tiene este tema en su sector y en su empresa en concreto. Daré para los que no la conocen pues unos datos de la importancia del sector químico y farmacéutico. Son realmente importantes para la generación del PIB nuestro, del PIB de España. Aquí me tengo apuntado, cerca del 15% del PIB español se genera entre el sector químico y farmacéutico. Casi el 20% de la inversión de I+D en España se genera en el sector farmacéutico, con una inversión de 1.300 millones de euros. Hay 100 plantas de producción en el sector farmacéutico, 180.000 empleados, un poco más, que con los empleos indirectos pueden llegar a más de 500.000 de empleos, en gran parte muy cualificados. Y más del 60% de esta cifra de inversión que he dicho antes, se dedica a ensayos clínicos. España en estos ensayos clínicos tiene un rol muy importante. El sector químico también es un ejemplo para una industria sólida en la generación de empleo. Aquí contamos con casi 250.000 empleos, multiplicado por 3, que es más o menos la cifra que incluiría luego los indirectos, pues estamos en casi 800.000 empleos. Realmente es muy importante también. La pandemia nos ha puesto un poco contra las cuerdas también en estos sectores. Hemos visto como las cadenas de suministro no eran lo suficientemente resilientes. Nos hemos dado cuenta que globalizar está muy bien, pero globalizar en un exceso puede acarrear problemas muy serios, muy graves, especialmente en el marco de la salud, y que conviene que no solamente las cadenas sean resilientes, sino que mantengamos el know-how y la producción en una medida crítica en Europa para tenerlo cerca. Tenemos pues que evitar una deslocalización que en muchos años no nos hemos preocupado mucho, y en el peor de los casos, deslocalización significa también cierre de plantas aquí y llevar estructuras, tecnología a otros sitios. Europa necesita industrias cercanas, industrias resilientes, y deslocalizar pues es una mala noticia. Yo creo que nos hemos dado cuenta todos, y a medio y largo plazo, pensando en nuestros hijos y tal, pues peor todavía. En esta mesa redonda de aproximadamente 1 hora de duración vamos a discutir un poco las claves de competitividad internacional, industrial, de este sector químico-farmacéutico de ciencias de vida, para precisamente intentar perfilar un poco dónde están las claves para evitar la deslocalización y propiciar la inversión local. En este caso, pues contamos con 3 empresas que nos van a hablar un poco de su propia experiencia, de su empresa y del sector. Doy la bienvenida a la empresa Bayer, representado hoy por Ricard Alonso, responsable de comunicación de Farmacéuticos España. Gracias por estar aquí, Ricard. A la empresa Grünenthal, está aquí con nosotros Víctor Ibeas, Head of Supply Chain Management y Procurement Iberia. Bienvenido, Víctor. Gracias. Y aquí está Carlos Vivat, representando el sector químico de Zimmer & Schwarz. Carlos, gracias por venirte de Valencia para acá esta mañana. Gracias a vosotros. Y compartir tu experiencia con nosotros. Bueno, en primer lugar, os voy a lanzar aquí a las empresas farmacéuticas presentes. Os pedí, por cierto, que presentéis brevemente vuestras empresas, actividades en España. Os lo dije antes, que nos interesan. Pues la gente sabe quién es Bayer y Grünenthal, quizás así muy genéricamente, pero no sabemos lo que hacen en España, empleos que generan en España, en fin. Mi pregunta es la siguiente. La Comisión Europea ha presentado hace pocos días, en abril, su nueva propuesta sobre la revisión de la legislación general farmacéutica europea.
aprobada el 26 de abril. Ahora mismo está, digamos, abierto un plazo de consulta. Segundo, ya llevamos un tiempo con ello, pero luego tendremos un reglamento que ya fija las reglas de juego para tiempo, plazos de protección de patentes y marcas, en fin, una serie de cosas. Por ende, será interesante que nos comentéis brevemente qué es lo que la legislación general de la Comisión realmente define, cuál es dónde acota y qué sugerencias habéis podido presentar y pensáis que se han considerado y pensáis que con un poco de mala suerte no se van a considerar y qué efectos tiene esto sobre la competitividad europea. Siempre, digamos, eso es el scope nuestro. Nosotros queremos saber cómo afecta la competitividad, la localización o deslocalización en Europa. Esta sería la primera pregunta, luego tengo algunas más, pero el que quiera empezar, por favor, hacernos saber vuestro parecer. Bueno, pues si te parece, con el permiso de Ricard, que comienzo. Soy Víctor Ibeas, como comentabas, dentro de la compañía Grünenthal. Grünenthal es una compañía con sede en Aachen, en Alemania. Estamos especializados en el abordaje de dolor y, de hecho, somos líderes dentro del campo de dolor, tanto en Europa como también aquí en España. Somos una compañía que en todo el mundo tenemos unos 4.500 empleados y empleadas, con 5 plantas de fabricación y 2 centros de investigación, uno de ellos en Aachen. Como digo, nuestro ámbito de actuación es el abordaje del dolor. Aquí en España, junto con algunas otras áreas terapéuticas colindantes al dolor, también abordamos temas de gastro, de osteoartritis también, y en España pues representamos un 2% del mercado farmacéutico. Ocupamos el puesto 13º en el ranking de empresas por facturación, y somos una compañía, como digo, pues comprometida con el sector profesional de la salud, y especialmente en la parte del dolor. Básicamente como introducción de lo que es Grünenthal. Yendo un poco, Walter, a tu pregunta sobre la nueva legislación que está en ciernes, pues lo primero que hay que decir es que es una legislación, yo diría que harto esperada, ¿no? Es la primera reforma que hay dentro del ámbito farmacéutico en los últimos 20 años. Es una reforma que está dentro de la estrategia Pharma de la Unión Europea, pero desde luego, con todos los cambios que ha habido en los últimos años, con la pérdida de peso de Europa dentro del mercado farmacéutico, pues está claro que algo hay que hacer, ¿no? Entonces yo creo que es, primero de todo, decir que es una reforma que yo creo que será bienvenida, o por lo menos necesario abordar, ¿no? Y sobre todo cuando nos fijamos un poco en los primeros objetivos, en los objetivos principales. Estamos hablando de que esta reforma básicamente lo que quiere abordar es la mejora de la disponibilidad y de la accesibilidad de los ciudadanos europeos a los medicamentos, o también acrecentar la competitividad de la industria y la innovación. Con lo cual, yo creo que son objetivos compartidos por todos. Por supuesto, también la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Entonces, aquí la cuestión está en que, como todas las reformas son siempre con buenas intenciones, como decías, habrá que ver qué cosas pueden impactar de una forma no tan positiva como inicialmente estaba previsto. Entonces, no sé, Ricard, si también estás en la misma opinión. Sí, si os parece, presenta también un poco a Bayer, que es un nombre que suena bastante. La aspirina. Sí, exacto, suena a mucha gente, pero sí que es verdad que estamos a veces en divisiones o en focos que la gente desconoce, ¿no? O no conoce tanto. Fundamentalmente nosotros tenemos el foco de mejorar 2 de los grandes retos de la sociedad actual, que son la salud y la alimentación. Son temas que hablaremos a lo largo de hoy, pero que para nosotros son nuestro gran foco y que lo organizamos a través de 3 divisiones fundamentales.
la de Pharma, que es la más conocida probablemente, la de Crop, agricultura, y la tercera, que es la de autocuidado, ¿no? Esas son las 3 grandes divisiones de Bayer que dan respuesta a esos 2 grandes retos de salud y alimentación o agricultura que comentábamos, ¿no? Entonces eso, nosotros puesto en cifras a nivel mundial, pues un grupo con más de 100.000 millones de facturación, presente en casi todo el mundo, con también mucho foco en sostenibilidad, y en España en concreto pues tenemos 7 centros productivos I+D+, más de 2.000 empleados, y al final un equipo muy comprometido, ¿no? Que trabaja con esa idea de mejorar la salud y el acceso a la salud y a la alimentación de la sociedad, ¿no? Entonces, entrando ya en el tema que comentamos de la legislación, sí que creo que coincidimos todos en que es un cambio necesario, una reforma que es necesaria, pero coincido con Víctor en cuanto a que nos parece preocupante la dirección, ¿no? Primero porque creemos que, tal como está formulada, va en detrimento de la innovación, no ayuda al problema fundamental que es el acceso de la población a terapias, a tratamientos innovadores, y que pone en riesgo la innovación en Europa, ¿no? Y os voy a dar algún dato para evidenciar hacia dónde está yendo ahora la situación y hacia dónde creemos que debería cambiar, ¿no? Para hacer una idea, en los años 90 Europa desarrollaba 1 de cada 2 ensayos clínicos en el mundo. Hoy esa cifra es de un 20%, 1 de cada 5. En cuanto al gap con Estados Unidos, también en los años 90 el gap era solo de 2.000 millones de euros de diferencia de inversión en innovación, en Pharma. Hoy es de 20.000 millones ese gap. En terapias génicas, que como sabéis, en terapias avanzadas es uno de los temas más de mayor innovación en el sector farmacéutico, Estados Unidos duplica la inversión de Europa y China la triplica, ¿no? Entonces, creemos que son datos... ¿Inversión triplica en? En terapias génicas, en terapias avanzadas, diríamos, ¿no? Yeah. Que es uno de los temas donde está poniendo más foco en vanguardia tecnológica, ¿no? Entonces, son datos que evidencian que Europa está comprometiendo la innovación, y creemos que este borrador o esta propuesta legislativa ahora mismo no encamina solución hacia ese no lleva solución hacia ese camino, sino que al contrario la perjudica, ¿no? Entonces, creemos que es necesario revisar, pero en el sentido contrario de poner el foco en la innovación, ayudar a la innovación para que los pacientes tengan acceso a medicamentos y terapias innovadoras que solucionen necesidades no cubiertas de una manera sostenible, equitativa y rápida. Sí. Antes de pasar a otra pregunta del sector químico, habéis señalado bastante claramente, digamos, el gap que se está produciendo entre otras regiones que han sido capaces de generar muchísima más inversión en I+D, en terapias génicas. Y mi pregunta es, ¿esto tiene que ver algo con el marco legislativo que ha regido hasta ahora? Tú decías antes, Víctor, que este nuevo reglamento que vamos a ver ha sido esperado de hace mucho tiempo. Mi pregunta es, por desconocimiento, ¿ha habido un reglamento anterior inadecuado, insuficiente y que ha mermado la capacidad europea de estar a la altura internacional? O, digamos, es un problema, digamos, de la industria como tal, que la Merck americana ha sido más rápida que la Merck europea, digamos, ¿no? Que, por cierto, a los que no lo saben, hay una Merck americana que es fruto de la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos se quedaron con las actividades de Merck alemana en Estados Unidos, y tiene el mismo nombre. Muchos lo confunden. Otra Merck, pues, europea, dicho sea de paso. Bueno, entonces me gustaría saber hasta qué punto esta situación, yo diría casi crítica, por lo que oigo yo, es fruto de una legislación inadecuada europea hasta ahora, porque ya hemos oído, no vamos a entrar ya en mucho detalle, que la nueva propuesta de reglamento tampoco parece estar muy a la altura. Me gustaría saber, pues, un poco el pasado, la génesis. Yo creo que podemos decir que puede ser una mezcla de varios factores, ¿no? Es decir, estamos en un mundo globalizado en el que las reglas no son iguales para todos, porque evidentemente en cada región del mundo operan reglas diferentes,
Y qué duda cabe que eso puede estar influyendo en la situación que ahora mismo vivimos. Para mí es algo que en Europa el tema de la agilidad, por ejemplo, a la hora de responder a los retos, a los cambios y a los desafíos nuevos, pues puede llegar a ser un problema y puede ser una de las causas de esta situación actual. Otras potencias, por supuesto en Asia, China o incluso el propio Estados Unidos, son mucho más ágiles en ese sentido, ¿no? Europa no deja de ser pues un conglomerado de 27 países actualmente, y eso en ocasiones nos hace ser más lentos, ¿no? Más Entonces, lentos. yo, en mi opinión, creo que ese sí que es una de las causas de que, pues, si hoy Europa representa un 30% del mercado farmacéutico a nivel mundial, hace 20 años ha supuesto un 25% de reducción ese peso, Ya, ¿no? Entonces, por la mitad prácticamente, ¿no? claro, estamos hablando de unas situaciones completamente distintas. Evidentemente, algo habremos hecho diferente a los demás, o los demás habrán hecho diferente a nosotros, ¿no? Por lo cual el nuevo reglamento realmente tiene grandes expectativas de ayudar a invertir o al menos frenar o mitigar este proceso. Ricard, ¿quieres complementar algo en esta pregunta mía? Yo creo que está relacionado con esto, con el tema de la agilidad, y es verdad que es un escenario mundial muy cambiante, donde Estados Unidos ha mantenido el ritmo inversor, incluso lo ha incrementado, pero sobre todo el auge de China ha hecho que eso cambie un poco los pesos, y que yo creo que no es tanto un tema propiamente de la regulación que ha habido hasta ahora, sino sobre todo de la mentalidad de agilidad, de ser rápidos adaptándonos a eso, ¿no? Sí. O sea, yo creo que va más orientado, y por lo tanto la nueva legislación debería reforzar ese punto de ser ágiles y de proteger y fomentar la innovación, y no ir en sentido contrario. Tenemos ocasión en un momento posterior de esta reunión de perfilar un poco más los factores de competitividad concretos. Habéis hablado de innovación, agilidad de procesos. Lo digo un poco para que os preparéis para puntualizar bien dónde están los puntos clave que habría que ser más incisivos desde Europa. Carlos, industria química. Cuando uno piensa en industria química, ve un saco de químicos que llegan y van a las fábricas y tal. Parece ser que es un commodity que va por precio. No debe haber mucha posibilidad de diferenciarse. Así, eso lo dice alguien que no conoce la industria química. ¿Cómo puede una empresa, Zimmer Schwarz, que al final entiendo yo que es familiar, nos la vas a presentar brevemente, cómo puede competir en un mercado internacional globalizado, donde aparentemente cualquier químico es sustituible por otro, con tal de que sea más barato y entre rápidamente? Vosotros os habéis definido bien, además vais para adelante, vais creciendo. Cuéntanos un poco cuál es vuestra pastilla de éxito, vuestra receta de éxito. Muy bien, perfecto. Empezaré con el moto, con nuestro logo, ¿no? con nuestro moto de ser empresa, ¿no? Y en alemán es Chemie nach Maß, ¿no? Química medida. Eso es un poco lo que nos diferencia del resto, ¿no? Siemens no es tan conocida como Bayer, por ejemplo, evidentemente, no suena tanto, sobre todo porque nosotros siempre estamos en el B2B, siempre fabricamos un producto para que otro haga el producto final, ¿no? Entonces, el consumidor final nunca ve nuestra marca, ¿no? Vería la marca de nuestros clientes en este caso. Bueno, sí, se trata de una empresa familiar, dentro de poco haremos 130 años, o sea que ya es una empresa con una solera importante, ¿no? En muchos años somos 1.500 empleados a nivel mundial, con 27 filiales, y bueno, la verdad es que tratamos de estar muy cerca del cliente. A ver un poco las claves, pero la clave de nuestra empresa es estar cerca del cliente, por eso hay tantas filiales en el mundo, ¿no? En concreto la española tiene prácticamente todas las divisiones están en marcha. Nosotros tenemos 9 divisiones. Hablaríamos de productos para cosmética, hablaríamos de producto para detergencia, producto para cuero, para textil. Siempre son productos que el cliente o nuestro cliente utiliza para su proceso, ¿no? En este caso. Aquí somos 60 empleados, y hay 2 Competence Center en la filial española, ¿no? Tenemos el Competence Center digital, que está en España, y el Competence Center de agro, ¿no? Que tendríamos algo de relación con Crop Science de Bayer, ¿no? Para que os hagáis una idea, sí, son 60 empleados, pero el 80% son puestos especializados, ¿no? Entonces, siempre vamos hacia esa línea, tener
gente muy especializada, químicos, doctores en químicas, que lo que hacen es desarrollar producto y ponerlo en marcha, ¿no? Por lo cual tú dirías que vuestro producto no es una commodity cualquiera, sino es un producto especializado, desarrollado muy cerca del cliente, muy de la mano del cliente, y con eso os podéis, digamos, bueno, perfilar, digamos, tener un USP que dice hoy. Exacto. Para cara a los clientes. Totalmente, al final bueno, la commodity, nuestro CEO le cambia, le dice producto estándar, bueno, pero al final no hablamos de esa commodity. En química es fácil, dijéramos, de orientar porque tenemos el número CAS. El número CAS te define una molécula, con lo cual al final, si un cliente va a un número CAS, vas a una commodity, porque al final todo el mundo, si cumples unos estándares de calidad, de pureza, pues al final es lo que hay y vas a precio, ¿no? Entonces, ¿tenemos commodities en nuestro portfolio? Sí, hay alguna, porque realmente tienes que tener un portfolio bastante amplio. ¿Nos compran porque somos los más baratos? No. ¿Nos compran porque tenemos la super calidad en alguna commodity? Calidad como el resto, ¿no? En este caso. Pero sí que es verdad que dentro del portfolio hay productos especializados que hacen que te diferencien del resto. Te pongo un ejemplo. Las grandes multinacionales, a lo mejor imagínate que una empresa cosmética necesita un polímero especial para su proceso. Las grandes multinacionales, no solo europeas, sino a nivel químico mundial, pues a lo mejor te piden mínimo 3.000, 4.000 toneladas de ese producto para hacerlo, ¿no? Claro, cuando uno de nuestros clientes empieza, no te puede asegurar esas 3.000, 4.000 toneladas. ¿A quién recurre? A empresas químicas que tienen un pulmón suficiente para tener un desarrollo, pero que al mismo tiempo tienen la flexibilidad, y ya lo habéis apuntado, para hacer a lo mejor un batch más pequeño, 20, 30 toneladas, que después a lo mejor se convierten en esas 3.000, ¿no? Pero al principio necesitan una flexibilidad y una química medida, ¿no? Entonces, esa es nuestra forma un poco de defendernos en el mercado. Muy bien. No hemos hablado de protección de patentes y marcas. Para vosotros será menos importante probablemente. Para vosotros es muy Crítico. Importante, ¿no? Crítico. Darnos dos ideas sobre la importancia que tiene para vuestro sector, que para otros sectores lo tienen también, pero el vuestro entiendo yo en particular, porque son enormes inversiones en el desarrollo, y luego pues hay un tiempo en el que estas inversiones se tienen que ir amortizando, ¿no? ¿Nos podéis glosar un momento el tema, por favor? Solo para ponernos en contexto, la cifra que ahora mismo se maneja como cifra necesaria de inversión para sacar un producto nuevo al mercado, estamos hablando de casi 2.500 millones de euros. O sea, no es baladí. Hay muchísimos proyectos que se quedan en el camino, que han necesitado inversión previa y se quedan en el camino. Lógicamente eso es lo que nos lleva a esos más de 2.000 millones, ¿no? Cuando un producto y una molécula es exitosa. Si no protegemos correctamente esas inversiones, corremos el riesgo de que esas inversiones se vayan a otro sitio o que aquí no lleguen, ¿no? Y ese es, en mi opinión, es uno de los puntos a considerar y a seguir en esta propuesta de reforma, ¿no? Se está proponiendo reducir la protección de datos regulamentarios de los 8 años básicos actuales a 6. Sí que es verdad que hay protecciones de mercado adicionales que se pueden sumar a esos 6. Podemos llegar incluso aparentemente hasta 12 años, es decir, durante 12 años tener tu producto perfectamente protegido. Pero la realidad, o lo que estamos intuyendo en este primer borrador, es que hay una serie de requisitos necesarios para pasar de esos 6 a esos 12 años que o bien son muy complicados de cumplir, o bien a día de hoy todavía falta definirlos realmente, ¿no? Se está hablando de que un producto tiene que estar comercializado en los 27 países de la Unión Europea, por ejemplo, en un plazo de 2 años desde que se ha obtenido la aprobación. Eso en muchos casos es prácticamente imposible. Pero también se está hablando de medicamentos que cubren necesidades no cubiertas, pero tampoco está perfectamente definido a qué se refiere eso, ¿no? Entonces, eso al final, si no se acomete correctamente, genera más dudas todavía, ¿no? Y las dudas en el mundo empresarial son mala cosa, ¿no? La incertidumbre es mala cosa. Entonces, yo creo que ahí es una de las cosas en las que sí que merecerá la pena hacer un seguimiento y las propuestas
adecuadas, porque sin inversión y sin protección de la inversión, tenemos que considerar que los centros de innovación se irán a Asia, a Estados Unidos, y lo que conlleva después. Si no hay innovación, los pacientes no tienen acceso a los medicamentos nuevos, eso impacta en las producciones, en las fábricas, en el empleo. Es decir, al final no deja de ser una pescadilla que va mucho más allá, ¿no? Ricard, ¿algo que comentar al respecto? Mira, yo voy a poner algún dato, además también como tenemos con Grünenthal junto con Boehringer, Dr. Falk y Merck, el grupo alemán de farmaindustria, hemos agrupado datos que evidencian esa apuesta, ese impacto positivo en la economía y en la innovación. Para poner algún dato, en estas empresas que forman el grupo alemán, el año pasado, en 2022, invirtieron 160 millones de euros en I+D+I en España. Llegando a ensayos clínicos que llegan a más de 12.000 pacientes, en más de 160 ensayos clínicos entre todos que estamos poniendo en marcha junto a 1.400 centros de salud en España. ¿Qué quiero decir con esto? Son cifras que evidencian el enorme esfuerzo que hay por parte de las compañías, pero no solo de las compañías, sino de todo el ecosistema de salud. El sistema hospitalario, los centros de investigación, las asociaciones de pacientes, para poner innovación terapéutica al acceso a la mano de los pacientes, ¿no? Entonces, todo ese esfuerzo que hay y, evidentemente, la inversión que hacen las compañías tiene que estar protegida. Y como comentaba Víctor, el escenario actual o la propuesta actual reduce en 2 años de 8 a 6, lo que es una reducción muy importante, esa protección de patente, y hace que esa apuesta por la innovación, que creo que es una de las cosas que hacemos muy bien, como mínimo en España, creo que hay un gran nivel científico y médico, un gran nivel de colaboración con esos agentes del ecosistema para fomentar la innovación, hace que eso pueda estar en riesgo y que se pueda ir aún más a Estados Unidos, a China y otras regiones. Y por lo tanto creo que es algo que tenemos que poner en valor y proteger a través de la legislación. Sí. Pues para los que nos están viendo, quizás comentar, claro, uno se pregunta, ¿y 8 a 6 años por qué tal? Pues los estados obviamente piensan que los medicamentos son caros, sobre todo si lo tiene que pagar el estado, y en cuanto antes digamos, se quita la protección de patente, pues antes el medicamento se convierte en genérico y es barato y ya no, digamos, las arcas del Estado se pueden relajar un poco. Entonces, claro, la Comisión tiene, pues, probablemente la industria farmacéutica tendrá sus lobbies ahí trabajando, pero la Comisión Europea tiene también a los estados que con tal de ahorrar un dinero a sus presupuestos sanitarios, que son importantes, una partida más importante y además en una población que envejece mucho en Europa, pues ahí hay intereses muy contradictorios y por eso hacemos bien de comentarlo y ver que no es solamente ahorrar un dinero al Estado, que estamos todos de acuerdo que ahorren, pero claro, si esto es a costa de una estructura industrial potente, tiene una doble lectura, digamos, muy, muy importante. Estamos metidos ya un poco en temas de gobernanza, digamos, de gobernanza europea, de donde el Estado directamente influye sobre la capacidad de localizar aquí, de invertir aquí, la probabilidad de que lo hagan aquí. Pero me gustaría dar un paso atrás y preguntaros a los tres en cuanto a los criterios, de los factores que directamente competen a las empresas. ¿Cuáles son los factores de competitividad más importantes sobre los que vuestras industrias tienen que trabajar para estar a la altura internacional? ¿Es la digitalización mayor? ¿Es una mayor cualificación del trabajador? ¿Es una capacidad innovadora mayor porque nos hemos dormido en laureles? ¿Cuáles serían? No vais a tocar todos los puntos, pero si me tocáis 1 o 2 puntos que os parece clave como digamos, deberes de la industria vuestra, que no le vamos a echar la culpa al Estado ni la responsabilidad, sino esto es cosa nuestra. Cada uno que comente un poco donde ve el mayor reto y posibilidades de estar a la altura. Empieza tú, quizás. Sí. Mira, yo te diría, y retomando lo que comentabas antes, que es un tema súper interesante,
Yo creo que todos estamos de acuerdo que es necesaria contribuir a la sostenibilidad del sistema. Es decir, yo creo que ahí estamos todos los agentes del ecosistema de acuerdo en que hay que impulsar la sostenibilidad a todos los niveles del sistema sanitario, pero creo que eso no se tiene que hacer reduciendo la innovación o el impulso industrial y todo lo, digamos, lo bueno que hemos construido, sino creo que estamos todos abiertos a hablar de modelos de financiación innovadores, de colaboración pública-privada, que permita dar acceso a medicamentos innovadores a los pacientes de una manera sostenible también para el sistema. Creo que en eso coincidimos todos. Entonces, entre los temas que comentabas, yo creo que hay muchos que nos afectan directamente y que efectivamente dependen también de nosotros. Yo creo que la digitalización es uno que es fundamental. Estamos hablando de inteligencia artificial, de cómo se adapta, cómo impacta en todo el sistema sanitario, desde los profesionales, los pacientes, evidentemente las compañías. Eso nos permite ser mucho más eficientes también en costes y en nuestra propuesta de valor, y es algo en lo que yo creo que toda la industria está trabajando, pero podemos trabajar aún más. Exacto. Y después yo creo que algo que también depende de nosotros, que creo que estamos haciendo, ¿no?, con esos datos que comentábamos antes, pero que seguiremos que debemos seguir, que es con el fomento de la innovación, ¿no? Hablamos antes de terapias avanzadas, de terapias génicas. Nos puede permitir escalar soluciones de salud a un nivel extraordinario. Entonces eso creo que por ahí pueden venir también algunas de las propuestas de valor del futuro, que está lleno de retos, pero también de oportunidades que yo creo que la compañía estamos trabajando, pero que podemos aún trabajar más. Vamos a cambiar un momento de sector y luego volvemos al farmacéutico. Carlos, de esta industria química. Yo, de muchos de los factores que he comentado, yo quería poner el foco en dos. Por ejemplo, personas y medio ambiente, ¿vale? Personas a nivel de mano de obra cualificada, ¿vale? Estamos teniendo problemas en España algo menos. Afortunadamente, la verdad que podemos tener acceso a mano de obra cualificada relativamente fácil, pero en otros países, como por ejemplo en Alemania, es complicado, ¿no? Es complicado porque hay un mercado laboral que afortunadamente está muy bien, pero al mismo tiempo ves que todo lo que es la formación no está realmente 100% orientada a lo que sería la empresa. Entonces, quizá ese híbrido, quizá esa empresa más colaborativa con la universidad, formando los futuros talentos, día de hoy un poco está demasiado separado, ¿no? La universidad, entre comillas, fabrica, ¿no?, esos nuevos talentos y la empresa los adquiere. Quizá a lo mejor tendríamos que fusionarnos antes para que puedas tener mano de obra cualificada más rápido, dijéramos, ¿no? Eso sería una. Y a nivel de medio ambiente, yo creo que todas las empresas tenemos el tema de sostenibilidad, ¿no?, grabada el otro día hicimos una conferencia en la central que hablaba de plastic wars, ¿no? Palabras de plástico, quizá la sostenibilidad la estamos utilizando mucho, pero es que es base, ¿no? Entonces, creo que nos falta trabajar más a nivel de empresa esa sostenibilidad certificada, me refiero. Muchas veces nos enfrentamos a clientes en los cuales tú no tienes un documento en el cual certifique que todo tu proceso se está haciendo de manera sostenible, ¿no? Hay algunos, está EcoVadis, hay alguno que está en marcha, pero realmente creo que tenemos que trabajar más en eso, para realmente defender ese producto frente a otros países que no están apostando tanto por la sostenibilidad como es Europa, ¿no? Muy bien. Sí, pero bueno, remarcar un poco lo que ya se ha dicho, ¿no? Especialmente cuando comentabas el tema de la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Para mí es muy importante que las autoridades abran un poco el ámbito de miras, ¿no? Porque es verdad que en el corto plazo puede parecer que una reducción de esos tiempos de patente incrementa la competitividad y por lo tanto reduce los precios y hay un ahorro en el corto plazo, pero no dejemos de ver el medio y largo plazo. Si eso supone una desincentivación de la innovación, de los nuevos tratamientos, de accesos de nuevos tratamientos, lo pagaremos en el futuro. Porque no podemos olvidar que el sistema y la sostenibilidad del sistema no solamente es el gasto farmacéutico. Estamos hablando de gasto hospitalario, estamos hablando de enfermedades que si no se atajan inicialmente, el empeoramiento es mucho más caro que el tratamiento inicial. Entonces, yo creo que es importante que entre todos también hagamos conciencia de cómo realmente tenemos que evaluar
cuál es el coste de un sistema sanitario y qué es lo que tenemos que poner encima de la mesa para que realmente sea sostenible, ¿no? Dicho eso, por nuestra parte, es verdad que nosotros hacemos todo lo posible para que esos tratamientos lleguen con la máxima celeridad a los mercados. Teóricamente esta reforma va en línea de agilizar los trámites. Yo creo que eso es un buen paso porque asegurará precisamente esa llegada, y eso yo creo que también es importante. Por lo demás, pues muy de acuerdo, ¿no?, con lo que habéis dicho, el tema del medio ambiente, la digitalidad, por supuesto, son temas que forman parte del futuro. No hay forma de escapar, ¿no?, en el futuro a esos puntos. Se habla mucho de benchmark, qué país o qué empresa es benchmark, que es la referencia en el sector, en el producto y tal y cual. En relación a perdón que insista en el horizonte de protección de una patente de 8 a 6 años, ¿sabéis cuál es el benchmark por ahí fuera? Estados Unidos, ¿cuántos años lo protege? ¿O China? O algo así. Supongo que si hay tanto discusión, digamos, dan ámbitos de protección mayores. ¿Puede ser? ¿Lo sabéis casualmente cuáles son los plazos ahí que rigen internacionalmente? Yo en concreto no te sabría decir en cada país, porque además el abordaje de la salud es súper diferente en cada uno de los países. Incluso antes también lo que estábamos comentando, en Europa es diferente en función de cada país, en España en función de cada comunidad autónoma también hay diferencias, incluso a nivel de zona sanitaria, ¿no? O sea que realmente es diferente. Sí que está claro que en Estados Unidos, respecto a la legislación que se está proponiendo, es superior, y que esa reducción de 2 años hacia los 6 nos dejaría en Europa en inferioridad de condiciones claramente respecto a los competidores. Está clarísimo que la comparativa esta es importantísimo a la hora de decisiones empresariales, ¿no? Hace poco hemos visto en los periódicos Ferrovial que cambia su sede, ¿no? Pero el sistema fiscal europeo pues hace ya que dentro de Europa pues las empresas en general se desplacen a países donde la carga impositiva es menor, o hacia regiones mundiales donde los trámites burocráticos son más fáciles. Y con esto vamos un poco otra vez a la influencia del Estado. Hemos visto el periodo de 8 a 6 años, que es un tema muy sensible. En todo caso, las encuestas que se leen y comentarios que esta mañana leía yo un interview con la propietaria, presidenta del grupo Trumpf, que muchos conocidos, ¿no? Ella decía que Europa se caracterizaba, y Alemania en particular, por los procesos más lentos administrativos, burocráticos, por los costes de energía más altos, incluyendo la electricidad para la industria, que está fuertemente subvencionada, y luego comentaba también que la carga fiscal europea era altísima. Todos estos son elementos que una empresa tiene que tener en cuenta para posicionar, para localizar su nueva industria o dónde invertir más o menos. Carga impositiva, trámites burocráticos, precios de energía. El Estado, por vuestra experiencia que tenéis, ¿dónde frena o dónde, digamos, tiene una influencia, digamos, negativa en el sentido de propiciar reflexiones sobre deslocalizar? Me consta que en el tema de medio ambiente hay muchas empresas que están tan atosigadas con la normativa medioambiental que deciden industrias enteras de deslocalizar. Por ejemplo, el tema del reciclaje. He hablado hace poco con una persona muy metida en este sector y dice, pues hace años ya que la industria europea de reciclaje ha decidido reciclar fuera del país. No es para tirar la suciedad en cualquier sitio, sino porque Europa tiene una velocidad de crucero tan rápida de atosigar, que claro, si te lo ponen un poco más fácil en China, en la India, Indonesia o donde sea, pues en vez de poner la inversión de 20 millones aquí, pues la pones allá. Contadme un poco, compartir con los que nos escuchan,
vuestras preocupaciones, dónde el Estado tiene que cambiar, dónde el Estado, cuando digo el Estado, no el gobierno español, digo en Europa en general, y por vuestro conocimiento, obviamente, particularmente en España, pero estamos intentando tener un enfoque europeo. Cualquiera que quiera, tú mismo, Carlos. En el sector químico, creo que donde tiene que cambiar es a nivel de la formación de los legisladores. ¿Y a qué me refiero con esto? El que hace la legislación tendría que tener una base de qué es lo que implica una nueva legislación, ¿no? Entonces, porque podemos poner una legislación a nivel de reciclaje, a nivel de... pero claro, eso es posible a día de hoy, en la industria se puede fabricar. Nosotros, por ejemplo, hay uno de los materiales, una de las moléculas que más se fabrica, ¿vale? Hay unos ciertos límites, ¿no? Y hay un material que se llama el dioxano, entonces se prevé que en pocos años el límite será una parte por millón de dioxano. No se puede fabricar. A día de hoy no hay tecnología, no hay empresa en el mundo que pueda fabricar ese material con menos de un ppm de dioxano. O sea, el proceso no es posible. Quiere decir que si esa legislación entra, esa gama de productos que es extensa, que se utiliza en muchos sectores, desaparece. Sí, entonces, antes de poner una legislación, lo que tenemos es que sentarnos y ver dónde está el reto. Con eso me refiero. No es que no tendremos que ir, ¿no? La legislación muchas veces nos fuerza o nos pone un challenge de decir, oye, tenéis que llegar a tanto. Pero ese challenge tiene que ser posible. Sí, sí. Lo que no puedo hacer es una legislación que sea imposible de cumplir, con lo cual eso hace que una gama de producto que a día de hoy se utiliza desaparezca. No puede ser en ese aspecto. Entonces creo que eso sería para mí el punto de lanza, ¿no? Es una legislación retadora, pero al mismo tiempo posible, ¿no? Y yo creo que volvemos un poco a lo que comentábamos antes del corto y largo plazo, ¿no? El poner luces largas o luces cortas dependiendo de cuál es el propósito, y sobre todo yo creo que es muy importante no confundir los deseos con lo que realmente es posible en cada momento, ¿no? Es importante tener faros que nos marquen el camino hacia donde nos tenemos que dirigir. Yo creo que en ese sentido Europa es un referente a la hora de marcar direcciones, pero evidentemente, como comentabas, no nos podemos poner nosotros la soga al cuello, ¿no? con esos propósitos de futuro. Tenemos varios ejemplos importantes en otros sectores también. En Alemania tenemos la propuesta de una ley radical de evitar para calentar las casas energías no renovables. Pues la típica caldera de gas que tenemos o la caldera de gasoil que tenemos en las casas, en el campo y tal. Pues la legislación propuesta por el Ministerio de Economía alemán, liderado por los verdes, pues prevé una reducción radical y el cambio radical a aerotermia, cosa que ha hecho que la empresa Viessmann, que es una de las grandes empresas del sector, más de uno de esta sala tendrá una Viessmann en su casa, ha decidido vender la empresa a los americanos. Está ya, digamos, en todos los periódicos, son unos cuantos miles de millones que van a pagar a los americanos. ¿Qué pasa? Que la apuesta radical del Estado por una solución técnica X, en este caso la aerotermia, una reducción brutal de la posibilidad de usar calderas clásicas, aunque sean altísimamente eficientes, nada que ver con las antiguas, las de condensación nuevas y tal, pues lo mismo pasa con el uso automóvil, con la normativa Euro 7. La Euro 6.6 actualmente en vigor ha dejado las emisiones en un 10% de los antiguos. Pero Europa pone otro fardo encima y dice, no, es que vamos a más. Y claro, esto a un coche pequeño pues le carga con 2.000 euritos más. Y esto que han subido creo un 40% en los últimos 5 años los coches. Se puede pretender hacer mucho, luces cortas, pero las luces largas deben decirnos, ojo lo que estamos haciendo con nuestra estructura industrial, ojo con cortoplacismo, réditos políticos rápidos y nos cargamos industrias enteras, ¿no? Sí, perdón, he intervenido yo en exceso, vosotros tenéis que hablar más que... ¿Algún comentario más en relación a la gobernanza, a la influencia? No, simplemente coincidir con la importancia de tener, yo creo que es algo que también nos diferencia en Europa y que es importante, estos valores, diríamos, éticos o de sostenibilidad que hay que fomentar, evidentemente que sean cumplibles, que se puedan cumplir de una manera razonable,
Para nosotros también, evidentemente, estabilidad, seguridad jurídica es algo muy importante. Y quería poner también sobre la mesa, en el caso de Pharma, algo que mucha gente desconoce, no los que nos dedicamos a esto, pero mucha gente sí, que es el tema del acceso, la equidad del acceso a los medicamentos en Europa. Es un problema, diríamos, europeo con impacto nacional, si lo podemos poner así, ¿no? Para que os hagáis una idea, entre que la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, aprueba un fármaco y está a disposición de los pacientes, por ejemplo, alemanes, pasan unos 60-70 días, ¿vale? En España son 600 días. Es decir, prácticamente son 2 años en los que un paciente español no tiene acceso a un tratamiento que está accesible en Alemania y en otros países europeos. Entonces, es fundamental para intentar cerrar esa brecha de desigualdad entre los diversos países para asegurar un acceso más homogéneo, ¿no? Y eso está relacionado también con procesos, en algunos países más complicados, más complejos, que hacen que los tiempos se dilaten, pues eso, hasta una media de 600 días, en algunos casos, lógicamente, está por encima, ¿no? En España y en otros países. Pero hay una gran diferencia. Entonces, creo que es una de las cosas que las legislaciones, tanto europeas como nacionales, deberían avanzar e intentar reducir esa brecha para que haya más igualdad, diríamos, entre los pacientes del continente. ¿Puedes decirnos algunas causas por las cuales piensas que en España tarda 600 días como media y en otros países europeos pueden ser 60 días desde que la EMA aprueba un medicamento? Sí, fundamentalmente hay dos. Una, evidentemente, es de recursos, es decir, cuantos más recursos tienes, más fácil es poder incorporar en el sistema sanitario fármacos financiados, porque tienes más músculo para poder integrar esa innovación de manera más rápida, eso está claro. Y evidentemente hay países con menos recursos. Y después hay temas también de trámites lentos, de procesos burocráticos que se alargan más y que hace que en algunos países pues, los procesos, el tiempo sea mucho mayor. Yo diría que son las dos causas fundamentales. En España, para que un medicamento se apruebe, tiene que pasar por algún tipo de conformidad de las comunidades autónomas, además de la agencia de medicamentos central del gobierno. Sí. O sí. Claro, entonces ya, si tienes 17 comunidades autónomas que tienen que dar de alguna forma su visto bueno. Tienes la EMA a nivel europeo, después Sí. tienes la agencia, por supuesto, en términos de reembolso tienes el ministerio también También tiene que aprobarlo de alguna forma. tiene que Claro, aprobar, y después la implementación en cada uno de los 17 territorios que tenemos, ¿no? y no puedes venderlo antes de estar, como lo que llamas tú, implementarlo en la comunidad autónoma también, es decir, Oficialmente puede estar comercializado, pero la efectividad de acceso de los ciudadanos de un determinado territorio depende de que después la comunidad correspondiente realmente implemente, marque las normas. Las normas sean, como decía Ricard, pueden ser diferentes de una comunidad a otra, las normas de dispensación, las normas de prescripción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que se generan en muchas ocasiones esas inequidades de acceso de los diferentes ciudadanos en función del territorio en el que vivan, ¿no? Para mí lo importante es, la pregunta es, de esos 60 a esos 600 días, ¿aportamos valor? Es decir, ¿ese cambio aporta valor? Claro. Si aporta valor, quizá tenga sentido. Pero si no, vamos a ser menos competitivos. Eso es así. O sea, si esa burocracia excesiva pues es porque es más regulatoria, no lo sé. Vale, aporta valor, pero muchas veces no nos preguntamos, muchas veces a nivel legislativo no se pregunta si aporta valor en el sistema. Sí. No es simplemente un paso más. Sí, tú lo has dicho, Ricard. Una cosa que aporta retrasarlo es que al Estado le ahorra dinero, porque un medicamento nuevo pues suele ser pues, un medicamento que tiene un precio más alto. Entonces, cuanto más lo retraso, más tiempo estoy con los antiguos medicamentos, que como bien decías tú antes, ojo, que los nuevos medicamentos se supone que tienen una eficacia pues probablemente mayor o digamos son nuevos, mejores, y la enfermedad que se quiere tratar pues igual no se trata tan bien como debe ser, y la enfermedad pues tiene un desarrollo inadmisible. Sí, hay una cosa que decía Víctor antes que es muy importante, ¿no? Que también volvemos un poco a lo de la mirada a largo plazo, a corto plazo, o la mirada muy reducida.
si tú miras solo el coste del fármaco, estás mirando una parte de la ecuación, pero muchas veces esas innovaciones ayudan a reducir costes hospitalarios, costes de baja por cuidado, por enfermedad. Es decir, hay un impacto sanitario, diríamos, que va más allá del coste del fármaco. Y que a veces un fármaco que puede tener un coste mayor o no que otro, pero que sí que ayuda a reducir mucho el impacto global en el sistema, en visitas, en hospitalización, en cuidados, en bajas. Entonces, creemos también que hay que mirar toda la fotografía completa para ver lo que tiene coste la más foto allá entera, ¿no? de la foto entera. Sí, sí. Antes de la última pregunta, voy a preguntar aquí a comunicación si hay alguna pregunta formulada desde redes. ¿No? Entonces, mi última pregunta sería, ¿dónde veis Europa de aquí a 10, 15, 20 años? Estamos poniendo un poco las luces largas en el contexto que hemos dicho, es decir, hemos presenciado, hemos sido testigos de una evolución poco, digamos, poco positiva. ¿Dónde nos veis en 15, 20 años? ¿Seguimos con la tendencia de ver la industria farmacéutica y química en Europa, pues más bien un poco yendo a menos, por lo menos a niveles comparativos? Están creciendo, sí, pero la pregunta es si crece con la velocidad que crece en otros países, es decir, qué parte del sector del pastel tocará a Europa. Quizás cada uno, pues, como noche final. Yo simplemente desde el punto de vista, digamos, de las ciencias de la salud o del sector salud, lo que sí que veo es que en Europa el escenario se va a complicar, y cada vez se va a complicar más. Tenemos que pensar que Europa, dentro de un mundo que posiblemente en 20, 30 años estaremos en 10.000 millones de personas, Europa va a tener el agravante de que tendrá una población mucho más envejecida. Si las cosas no cambian, y tendrían que empezar a cambiar ya para tener efectos dentro de 30 o 40 años, Europa será una sociedad mucho más envejecida. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que el aspecto de la salud va a cobrar una prioridad absoluta dentro de 30 o 40 años. Entonces, lo que yo sí que creo es que ese es uno de los principales retos de Europa, y Europa tendrá que empezar a trabajar, o tendremos que empezar a trabajar desde ya para prepararnos para ese momento. Creo que en otras ocasiones Europa ha sido referente, ¿no? En otros aspectos ha sido referente para el resto del mundo, y esto es una oportunidad de acometer un desafío que viene por delante y de acometerlo de la mejor forma posible. Pero que desde luego el entorno y el escenario se va a convertir más complicado, yo no tengo ninguna duda. El reto demográfico, ¿no? Aludes a él, que es un reto nuestro en particular. China también lo tendrá un poco más tarde que nosotros por su política de un niño, que lo han llevado a rajatabla muchos años, y va a ser muy difícil invertir el proceso. Pero Estados Unidos y ya otros países de Asia no tienen este problema. Es decir, India o Nigeria o África y Latinoamérica no tienen este problema que tenemos nosotros. Incluso, perdona que te corte, China, a pesar de que evidentemente es un sistema que no es comparable desde el punto de vista democrático, etcétera, etcétera, pero tiene una ventaja, y es que si toman una decisión, solo la tiene que tomar, digamos, casi una persona. Sí. Son súper ágiles en ese sentido. Si mañana tienen que tomar una decisión de que todos los chinos tengan 3 hijos, la tomarán. No van a conseguir. Y esa agilidad, volvemos al tema de la agilidad. Esa agilidad en Europa no la tenemos. Tenemos otras cosas, evidentemente, buenas, mejores. Y muy buenas, sí. Pero esa agilidad no la tenemos. Sí. Gracias, Víctor. Carlos. Un poco coincido con Víctor, ¿no? Creo que tenemos muchos retos y es lo que se está viendo, un poco lo que vemos en el sector químico a día de hoy. Las inversiones en Europa se están ralentizando mucho y se están virando a países emergentes, ¿no? Y eso es así. Grandes multinacionales, hay una, necesario poner el nombre, pero que ha paralizado las inversiones en España y al mismo tiempo ha abierto 10.000 millones de euros en un país emergente. Entonces, eso es algo que tenemos que cambiar, porque si no,
quiero decir, la hegemonía de Europa en muchos sectores poco a poco se irá diluyendo. Y si diluimos, igual que es una dilución lenta, después si quieres volver a coger esa hegemonía también va a ser lento, ¿no? Entonces, no es un cambio que de hoy para mañana puedes realizar, ¿no? Está claro que poco vivimos de rentas de esa hegemonía anterior, pero si conforme vayamos bajando, si queremos subir después, también va a costar, ¿no? Entonces, para mí la base es la agilidad. O sea, creo que debemos que ser mucho más rápidos de lo que somos a día de hoy. Y más conscientes probablemente de la problemática. Porque como bien decías, vivimos de rentas, las rentas siempre son cómodas, pero las rentas ciegan también. Es que lo tenemos todo, pues si somos ricos, si hay impuestos, si el sistema sanitario funciona, sí, pero hoy por hoy. Pero de aquí a 5, a 10, a 15 años, no es así, ¿no? No estamos siendo ágiles para adaptarnos a nuevos retos. ¿Tú tienes la última palabra? Bueno, qué responsabilidad. No, yo creo que, mira, eso, la pregunta que nos hacías, ¿no? De dónde lo vemos, yo creo que la respuesta corta es donde queramos nosotros, ¿no? Es decir, al final depende de nosotros, como ciudadanos, como compañías, como organizaciones, como administraciones, está en nuestras manos. Yo creo que Europa está en una encrucijada ahora mismo, en un punto de inflexión, por lo que estáis comentando, ¿no? Por una tradición, diríamos que ha llevado prosperidad y competitividad, pero estamos en un escenario súper cambiante, súper rápido, en el que es muy rápido, muy fácil perder el tren de las oportunidades, ¿no? Entonces, creo que ahora estamos en un escenario con muchos retos, pero también muchas oportunidades, y que depende de nosotros capturarlas. Yo creo que tenemos que tener ese equilibrio entre esos valores éticos, sostenibilidad y demás que son súper importantes, con reforzar la competitividad y ser capaces de encontrar ese punto común que igual otras regiones no van a tener y que nosotros sí que tenemos la oportunidad. Depende de nosotros, pero creo que lo que sí que no podemos es perder tiempo y ser ágiles, rápidos y decididos, porque, como comentaban, yo creo que nos va el futuro nuestro, de las futuras generaciones, en temas súper clave como la salud, como la alimentación, el medio ambiente, en los que no podemos perder ni un minuto. Depende de nosotros. Yo creo que las empresas están haciendo su labor hasta donde llegan. Habrá que trabajar más en colaborar con universidades, habrá que digitalizar a tope, habrá que hacer las cosas lo mejor posible, no donde se puede. Pero claro, el Estado tiene que poner luces largas y entender que cuanto más trabas, menos rapidez y tal y cual, más probabilidad que la deslocalización, digamos, gane velocidad. Muchas gracias a los tres. ¿Tenemos una pregunta del público? Sí. ¿Sí? Sí, nuestro público aquí online ha enviado la siguiente, y a lo mejor puede ser la última. ¿Cómo la inteligencia artificial impactará en el sector a corto plazo? ¿Cuán riesgoso es usarla para temas sensibles como los que se trabaja en estos sectores? Gracias. ¿Usáis ChatGPT para dar respuestas al mejor medicamento para...? Sí. No sé, yo diría que el tema de la inteligencia artificial es verdad que ahora está muy en boga de todo el mundo, ¿no? Pero la inteligencia artificial no solo es ChatGPT, ¿no? En el mundo de la innovación especialmente, la inteligencia artificial se ha convertido en algo crítico. Es decir, el utilizar sistemas de algoritmos avanzados que te permitan en un ordenador predecir cuáles son o cuáles van a ser las propiedades de algunas moléculas es fundamental para el futuro. Los laboratorios siguen siendo con matraces y con mesas, pero hoy en día mucha de la innovación se hace delante de un ordenador. Entonces, yo creo que no hay que tener miedo a los avances. Hay que ser conscientes de los riesgos, eso sí, hay que ser conscientes. Pero, como decía también antes Ricard, depende de nosotros y de cómo utilicemos. Pero evidentemente la ventaja está ahí y sería un poco absurdo no utilizarla, ¿no? Carlos. Sí, no, lo hemos hablado un poco, pero es un tema súper candente en toda la industria, en la sociedad. Siguiendo lo que decía Víctor, la inteligencia artificial puede suponer una disrupción en el mundo de la salud. De hecho, ya se está aplicando en muchos ámbitos.
Por ejemplo, en ensayos clínicos se puede reducir mucho el tiempo porque puedes simular cosas que no tienes que hacer en casos reales. Por lo tanto, ahí puedes tener una reducción de tiempos y de costes muy importantes para las compañías y para el sistema. En áreas, por ejemplo, como se está utilizando mucho, nosotros, por ejemplo, en radiología es algo que se está utilizando mucho porque permite una precisión altísima y una velocidad que ayuda mucho a los equipos de profesionales de la salud para complementar los diagnósticos y los tratamientos. Pero creo que una de las cosas que también preguntaba, ¿no? que estaban en la pregunta, todo esto hay que compatibilizarlo con el tema de seguridad de datos, y porque estamos hablando de datos muy sensibles en salud, y por lo tanto buscar el equilibrio, que ahora es el que estamos buscando todos, entre todo lo que nos puede aportar a nivel de reducción de costes y mejora de atención al paciente con la protección de seguridad de datos, que hemos visto también que todo el tema de ciberseguridad para todas las compañías ahora es algo súper importante, y es ese equilibrio que hay que encontrar, pero es un tema que puede suponer una disrupción en el mundo de la salud. Sector químico, quizá aquí Walter esté un poquito más, dijéramos, atrás en este aspecto de esta implementación, ¿no? En la cadena de valor nosotros estamos, como tú bien has dicho, mucho más lejos del producto final, y quizá lo que estamos viendo es que el tema de inteligencia artificial está mucho más enfocado a sectores de gran consumo, a sectores donde tienen grandes poderes de inversión y para hacer esto, ¿no? Pero ya se está implementando. Lo mismo que hablabais de los ensayos clínicos para ver cómo una molécula reacciona, pues lo mismo estamos con el tema de ensayos, cómo una molécula puede, dijéramos, hacer más eficiente un proceso o lo puede hacer de una manera diferente, ¿no? Entonces, es una realidad, es decir, al final, con muchas anteriores revoluciones o revoluciones industriales donde algo se implementaba y parecía que íbamos a perder todos el trabajo, pues no, se implementa, lo que pasa es que los cambios de esos trabajos cambian, ¿no? En este caso, volvemos otra vez a lo mismo, y ahora el aporte de valor de las personas. Si alguien que está en el laboratorio le gusta su trabajo, le gusta el desarrollo, entiende el proceso, la inteligencia artificial no es una amenaza para él o para ella. Si es alguien que se dedica simplemente a ir al laboratorio, mezclar cosas y no saber realmente qué está pasando, pues quizá la inteligencia artificial lo sustituya, ¿no? Entonces, es un poco que tenemos que cambiar un poco esa mentalidad también, ¿no? Bueno, sería un elemento muy centrado en las empresas. ¿Hasta dónde estáis aprovechando todo esto? Esto es menos responsabilidad del Estado. Hemos intentado ver las aportaciones de uno y otro, responsabilidades de uno y otro. Agradezco una vez más vuestras aportaciones. Hemos lanzado esta segunda mesa redonda centrado en el sector farmacéutico y químico, por la importancia que tiene para España, para Europa. Para España hablamos del 15% de los empleos que genera. Nos jugamos mucho ahí, y vamos a tener una tercera mesa redonda de otro sector, creo que a primeros de septiembre, ya convocaremos a tiempo, para el área de automóvil. España es segundo fabricante de automóviles en Europa todavía. Hemos visto momentos muy delicados en los últimos años, mucha convulsión, mucha competencia extranjera. En el Salón de Shanghái creo que se presentaban ahora hace unas semanas 70 modelos eléctricos nuevos, 70 marcas o 70 modelos. La persona alemana que me lo dijo estaba blanco, dice, es que la que viene encima, y dentro del actual plan de 5 años estratégico probablemente esté, pues mira, queremos posicionar nuestros coches eléctricos, y son, que no se cite, probablemente tecnológicamente al menos tan buenos como los nuestros, si no son mejores, porque los chinos han empezado antes con electrificar y tecnología de baterías y tal y cual. Va a ser un tema muy interesante también. Invito a los que estáis en la sala, a los que nos siguen en redes, de escuchar eso también. Luego tenemos un premio Excelencia, está todo en nuestra página web en octubre, que premiará a aquellas empresas que han hecho un esfuerzo especial por mantener muy alta la bandera europea, por inversiones muy relevantes, por una apuesta seria en aumentar empleo, y bueno, celebrar un poco también las pequeñas o grandes victorias que en este camino pues también cosechamos. Sí. Muchas gracias por vuestro tiempo, a los espectadores por interés y por acompañar a la cámara en este reto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.